días a todos. Sean bienvenidos a este seminario de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Antonio Tovar Romero. El doctor Tovar es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo los grados de maestro y doctor en el posgrado de Ciencias Biológicas de esa misma institución. En el 2016 inició su trabajo en las líneas de investigación de biología de sistemas, genómica computacional, análisis de expresión y genómica del cáncer. Colaboró y dirigió un piloto de servicios bioinformáticos donde ayudó en el desarrollo de proyectos dirigidos al análisis de datos genómicos, como son el desarrollo de flujos de trabajo para la obtención de variantes de nucleótido único, análisis de expresión y control de calidad, entre otros. Su principal rama de investigación es la regulación transcripcional en cáncer. El doctor Tovar ha participado en 17 publicaciones revisadas por pares entre artículos y capítulos de libros en revistas internacionales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1, investigador en Ciencias Médicas C y review editor de la revista Frontiers in System Biology Research. Doctor Tovar, sea bienvenido a este seminario de investigación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en el seminario del INMEGEN, el seminario de investigación. Hoy les quiero platicar acerca de un análisis bioinformático que se llama Master Regulator Analysis. Les voy a poner mi presentación que les tengo preparados. Y que es una comparación de dos programas transcripcionales transicionales. Ok, el día de hoy vamos a ver el origen del nombre, porque se llama Master Regulator Analysis, el objetivo de este análisis específico, y después les hablaré acerca de cómo se lleva a cabo este análisis a grandes rasgos. Hablaremos de los supuestos y consideraciones de este análisis, y al final les platicaré 3 ejemplos de cómo utilizar este análisis. Ok, el Master Regulator Analysis viene de la búsqueda de reguladores transcripcionales maestros. Y esto se origina del estudio del desarrollo embrionario. Como ustedes saben, hay un conjunto de células madre que llevan un camino para dar origen a diferentes tipos celulares. En este paisaje nosotros podemos ver que estas cuencas será donde se hospedan el tipo celular en específico y las células madres vienen de acá. La idea es que a lo largo del camino de la diferenciación de las células madre hay lugares donde se bifurcan y justamente en esos lugares donde se bifurcan los tipos celulares se cree que hay un conjunto de genes que determinan qué genes estarán apagando y qué genes se estarán prendiendo para dar origen a un fenotipo celular. En este caso, habría un conjunto de genes que dan a este tipo celular y en este otro paisaje, lo que sucede con esta célula madre es que llega a otro conjunto celular a partir de otros genes que determinan que se vaya hacia un tipo celular o a otro tipo celular. Entonces, aquí podemos ver otra vez el paisaje, algunas cuencas, y lo que nosotros podemos ver aquí es que hay diferentes tipos celulares y estos tipos celulares serán los fenotipos finales que nosotros vamos a ver de un tipo celular, y las redes que están aquí abajo representan no solamente un conjunto de genes específicos que se prenden en los diferentes tipos celulares, sino además la interacción entre ellos, que es fundamental para poder dar origen a este fenotipo final. Así hay células normales que tienen estos fenotipos específicos. También se piensa que las células en situación aberrante, un ejemplo podría ser el cáncer, también tendrán una red de regulación específica que le permite la permanencia y la presencia de este fenotipo específico, este fenotipo aberrante. De hecho, este análisis fue desarrollado inicialmente para intentar encontrar aquellos factores de transcripción que fueran importantes para la permanencia y la presencia de cáncer en diferentes tipos celulares, comparando los conjuntos, las redes de regulación de las células normales con las redes de regulación de fenotipos aberrantes como el cáncer. Este análisis está basado en experimentos de expresión. Entonces, la idea de los experimentos de expresión es que nosotros estamos midiendo
como ustedes saben, este es el flujo de información genética, donde en el núcleo está el DNA, y después se expresa el RNA mensajero que irá a convertirse en proteínas. Entonces, este análisis está centrado en los RNAs mensajeros, en los niveles de expresión de estos RNAs, con la idea de que los niveles de expresión de estos RNAs nos hable acerca de las proteínas presentes en una célula, en un fenotipo en específico. Y no solamente de cualquier RNA mensajero, sino de los RNAs de unas proteínas muy especiales que son los factores de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas que tienen zonas de reconocimiento de DNA y estas pueden activar o reprimir la expresión de diferentes genes. Entonces se cree que estos genes estarán regulando el prendido y apagado de genes en específico que estarían dando origen a un fenotipo particular en específico, ya sea normal o ya sea aberrante como el cáncer. ¿Ok? Entonces, la idea es centrarse en estos factores de transcripción que sabemos que regulan y que modulan la expresión de otros genes para saber qué factores de transcripción son importantes para la transición de diferentes fenotipos de los que estamos viendo. Entonces, una vez que tenemos los niveles de expresión de las matrices de diferentes conjuntos de muestras de niveles de expresión, tanto de sanos como enfermos, requerimos sanos y enfermos para poder hacer una comparación, lo sometemos a una serie de algoritmos que tienen como objetivo encontrar las relaciones que existen entre los factores de transcripción y sus blancos, o sea, hacer redes de regulaciones genéticas para saber qué factores de transcripción tienen qué blancos dentro de las células que estamos estudiando. Entonces, no son las redes de regulación para cualquier gen, sino están centrados en los factores de transcripción. Un factor de transcripción con todos sus blancos se les conoce como regulones. Ese es un regulón, el factor de transcripción con todos sus blancos. Este es otro regulón que tiene los blancos de un solo factor de transcripción. Y entonces, lo que estamos viendo son redes de regulones. Ajá. Entonces, lo que nosotros queremos saber es qué blancos tiene cada uno de los factores de transcripción, porque vamos a centrar en el regulón el análisis que estamos viendo. Ya que tenemos una red de regulones, ahora sí hacemos el Master Regulator Analysis, que es justamente un enriquecimiento de esos regulones que tiene cada uno de los factores de transcripción. Aquí otra vez vemos un factor de transcripción con su regulón que tiene una serie de blancos. Ahora, en los círculos que están aquí abajo representan a todos los genes de una célula y están alineados dependiendo su expresión diferencial. Del lado rojo, por ejemplo, tendremos a los genes que tienen más expresión diferencial entre el fenotipo A y el fenotipo B que nosotros estemos comparando. Y del otro lado, las bolitas azules representan aquellos genes que tienen menos diferencia entre el fenotipo A y el fenotipo B. No hay cambios entre los genes, entre los dos fenotipos en los genes que están azules. Entonces, los genes que nos interesarán para hacer un análisis de comparación entre ambos fenotipos serán aquellos que tienen mayor diferenciación. Y entonces buscaremos aquellos factores de transcripción que tienen inferencia en mayor cantidad de genes diferencialmente expresados. No solamente es la mayor cantidad, sino además lo mayormente diferenciados que estén. Por ejemplo, aquí podemos ver que este factor de transcripción tiene muchos blancos, pero estos blancos no están tan diferencialmente expresados. Y este factor de transcripción que tiene menos blancos, sus menos blancos tienen factores genes muy diferencialmente expresados y por lo tanto consideraremos este más importante que este otro, sin importar el número de genes que tengan como blanco. Entonces, lo que estamos haciendo con este análisis es justamente ponderar la cantidad de genes diferencialmente expresados para cada factor de transcripción, para cada regulón. Y consideraremos que los factores de transcripción más importantes para la transición de un fenotipo a otro serán aquellos que tienen entre sus blancos los genes mayormente diferenciados. Y entonces con esa ponderación obtendremos una lista de genes diferencialmente expresados. Esta ponderación se lleva a cabo haciendo un análisis de Gene Set Enrichment Analysis.
La particularidad que tiene el Gene Set Enrichment Analysis es que no nada más da cuántos genes tiene cada uno de los regulones, sino además que los sopesa. Y el peso que tiene cada uno de estos regulones será la expresión diferencial. De esta forma, nosotros estamos comparando regulones y no nada más la cantidad de blancos, sino además lo cuán diferencialmente expresados están, para obtener listas de factores de transcripción que estén ponderados por esa cantidad de blancos que tengan diferencialmente expresados. Y no solo eso, el análisis también nos permite tener una probabilidad de que el resultado del Gene Set Enrichment Analysis, la probabilidad de que ese resultado pueda ser obtenido al azar. Entonces nos va a dar un valor de P, un valor de probabilidad que estima muy bien si puede ser generado al azar o no ese valor que estamos obteniendo. Los supuestos que nosotros tenemos que contemplar para llevar a cabo este análisis, el primero de todos es que nosotros estamos pensando que los RNAs mensajeros o el análisis de expresión que estemos utilizando verdaderamente significará una gran cantidad, significará el valor de proteínas que estamos viendo en las células. ¿Ok? Aquí hay un paso que es de la traducción que nosotros no estamos considerando porque solamente estamos midiendo los RNAs mensajeros. Sin embargo, hay varios estudios que nos dicen que sí, que cuando nosotros tenemos una gran cantidad de RNA mensajero, en realidad las células sí están produciendo una gran cantidad de proteínas de ese RNA mensajero. Otro de los supuestos que estamos contemplando es que los factores de transcripción sean muy importantes para la regulación transcripcional. Nosotros sabemos que los factores de transcripción no son los únicos elementos que regulan la transcripción, sino también hay otros elementos como los mirnas o como la metilación del DNA que determinan también qué genes se aprenden y qué genes se apagan durante la regulación de la transcripción. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando nosotros estamos contemplando y generando las redes de regulación, ya estamos contemplando aquellos pasos que ya sucedieron en la célula, que ya están contemplados, los mirnas y la metilación, entre otros elementos, ya están contemplados cuando nosotros hacemos la red de regulación y podemos confiar en que los factores de transcripción son buenos elementos para medir y para destacar como reguladores de la transcripción. Otro supuesto es que en realidad los genes diferencialmente expresados sean los responsables del fenotipo que estamos viendo. Y hay muchos estudios que sí nos aseguran que los genes que se diferencian entre dos fenotipos serán los responsables de los fenotipos que estamos viendo. Y otro supuesto importante es que nosotros estamos considerando a los factores de transcripción como cúspides de una cadena de señalización, como una cascada de señalización en las cuales los factores de transcripción que nosotros estamos encontrando esperamos que tengan a su vez abajo no solamente genes, sino otros factores de transcripción que estén prendiendo y apagando y que sean la cúspide de esa regulación transcripcional. Una de las consideraciones más importantes para hacer este análisis es la inferencia de redes de regulación genética. Es el paso más difícil y más importante de este análisis. Nosotros estamos intentando encontrar que las redes de regulación genética que estamos generando a partir de los experimentos de expresión sean lo más parecidos a lo que sucede realmente en los fenotipos que nosotros estamos viendo. Dado que los experimentos de expresión son muy ruidosos, nosotros no podemos asegurar que con un número pequeño de muestra podemos abarcar toda la diversidad que puede tener esos tejidos y ese fenómeno, ese fenotipo en específico. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es encontrar una mayor cantidad de muestras que nos permita tener más confianza de que las redes de regulación genética que estamos encontrando sean unas redes muy confiables para poder saber que los factores de transcripción que estamos encontrando sean verdaderamente importantes para el fenotipo que estamos viendo. Otra de las consideraciones es tener una lista fiable de factores de transcripción. Los factores de transcripción son, no existe una lista final, hay muchos estudios y muchas personas que están estudiando cuáles son los factores de transcripción del humano y de otras especies, y lo que nosotros hacemos es justamente consultar periódicamente a ver si hay nuevas listas de factores de transcripción que nos permitan ser más precisos cuando estamos intentando hacer este análisis.
Y bueno, para continuar, les voy a dar algunos ejemplos. Ya les había puesto esta lista de factores de transcripción y esta lista de factores de transcripción es justamente lo que yo encontré en mi tesis de doctorado que nosotros publicamos y lo hicimos bajando 10 conjuntos del GEO y para obtener un total de alrededor de 900 muestras de microarreglos de expresión. Entonces, con estas 900 muestras de microarreglos de expresión, pudimos generar redes de regulación genética de cáncer de mama y lo que hicimos después fue aplicarle el Master Regulator Analysis para obtener estos genes, estos factores de transcripción que consideramos que son importantes para los fenotipos de cáncer de mama en general. Después, una alumna de laboratorio, de Ana Tapia, lo que hizo fue una modificación del Master Regulator Analysis. Ella lo que consideraba es que las vías de señalización son elementos importantes para la regulación de los fenómenos de una célula. Las vías de señalización además tienen la peculiaridad que son las vías con las cuales las células perciben los fenómenos externos de la célula y por lo tanto son elementos que pueden ser modificables a través de drogas o fármacos que pueden, que están, fármacos que pueden tener alteraciones directas sobre la célula. Entonces, como consideraba ella que las vías de señalización eran importantes, nosotros queríamos modificar el análisis para que solamente nosotros encontráramos factores de transcripción que fueran importantes para las vías de señalización en específico y tal vez encontrar algunos genes, algunas drogas que pudieran tener inferencia en estas vías de señalización. Para ello, lo que nosotros hicimos es no considerar todos los genes de una célula, sino hacer un conjunto que es el conjunto de genes de las vías de señalización, y a partir de ese conjunto hacer el análisis de Master Regulator Analysis, no para encontrar los Master Regulators del cáncer que estábamos estudiando, sino los Master Regulators de las vías de señalizaciones, y para obtener factores de transcripción que fueran importantes para las vías de señalización de esos fenotipos en específico. Esta modificación nos resultó muy interesante y pudimos publicarla para la titulación de Diana justamente. Más recientemente, nosotros, gracias al estudio de Diana Álvarez y Verónica Ponce del Hospital Pediátrico Siglo XXI, ellos tuvieron la oportunidad de tener acceso a un conjunto de datos de microarreglos de retinoblastoma que tenían la peculiaridad de tener muestras de retina normal. Ustedes se imaginarán que obtener muestras de retina normal es muy, muy complicado. Y este set de datos tenía la peculiaridad de tener 3 muestras de retina normal. Entonces, lo que nosotros hicimos es un reanálisis de este conjunto de datos al que sometimos a una batería de otros análisis clásicos como la expresión diferencial, otros de vías de señalización y, por supuesto, el Master Regulator Analysis. Y a partir de este conjunto de datos pudimos obtener algunos Master Regulator Analysis de retinoblastoma que son muy importantes porque ese conjunto de datos era muy especial dado esta peculiaridad de las muestras eh, sanas. Más recientemente estoy trabajando con los Master Regulators de Arabidopsis thaliana de la sequía. Durante alguna discusión de laboratorio, nosotros nos enfrascamos en la búsqueda de set de datos con los cuales pudiéramos hacer redes de regulación, no solo de humano, sino de otros organismos, porque queríamos ver cómo las redes de regulación se comportaban en diferentes organismos. Durante esa pregunta, yo me encontré un conjunto de datos que era perfecta para hacer el Master Regulator Analysis. En este artículo, lo que ellos hicieron fue 220 experimentos de RNA-seq en hojas de Arabidopsis thaliana. 110 de ellas fueron en hojas de plantas en condiciones normales, o sea, de humedad normal, y otros 110 plantas con sequía controlada. Entonces ya teníamos 2 tipos de tejidos contrastantes, los de las hojas con sequía y las hojas sin sequía. ¿Ok? Entonces, este era el conjunto de datos ideal y lo que hice fue hacer el Master Regulator Analysis para encontrar aquellos factores de transcripción que fueran importantes para la sequía en hojas de Arabidopsis thaliana. Entonces, obtuve una serie de genes
De ellos obtuve los 20 primeros Master Regulator Analysis y se los mandé a mis colaboradores del Instituto de Ecología, Adriana Garay, Brenda López y Mario Gutiérrez, que analizaron estos 20 genes y encontraron que de estos 20 genes, 10 ya se sabía que eran Master Regulators de la sequía. Y por lo tanto, los otros 10 no se conocía nada en absoluto. Entonces se dieron a la tarea de pedir líneas de plantas que tuvieran estos 10 Master Regulators apagadas. Y estos son algunos adelantos de los experimentos que están haciendo. Empezaron con estos 4 líneas de plantas con Master Regulators apagadas. El Col 0 es la línea control, no tiene ningún Master Regulator apagado. Y estas 4 líneas son las de los experimentos con Master Regulators apagados. Y lo que estuvieron viendo es que cuando sometían estas líneas de plantas a diferentes tipos de estrés, estas se comportaban distintas realmente cuando había estrés. Estas son las plantas sin estrés y estas son las plantas con estrés. Y aquí podemos ver como, por ejemplo, las líneas de plantas que tienen acil 2 apagado actúan de manera drásticamente distinta que los controles en condiciones de estrés. Aún nos faltan otros, otras líneas que correr para poder hacer estos mismos análisis. Hay otros análisis, pero faltan muchos experimentos por resolver. De hecho, estamos buscando un alumno que nos pueda ayudar a hacer las otras líneas de plantas para poder tener todo el experimento de todos los genes posibles. Entonces, si alguien está interesado, puede comunicarse conmigo y podríamos ver cómo terminar este experimento y hacer este análisis final. Y bueno, eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y estoy disponible para preguntas o comentarios que quieran hacerme. Muchas gracias.